Imaginen por un momento a una mujer que ha brillado bajo los reflectores durante décadas, con esa sonrisa impecable y esa voz que conquistó corazones, pero que en realidad ha cargado en silencio con tormentas que pocos se atreven a mencionar. A los 70 años, María Sorté ya no puede contener más el peso de lo que ha vivido. Los secretos de un matrimonio envuelto en sombras políticas, las pérdidas que la destrozaron en lo más profundo, el atentado que casi le arrebata a su hijo, el aborto que sufrió en pleno set de grabación, mientras todos aplaudían su profesionalismo. Las enfermedades que la pusieron al borde del abismo y aquellas decisiones que la hicieron cuestionar todo. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo guardando silencio, decide hablar? ¿Qué verdades incómodas sobre el poder, la fama y el dolor humano están a punto de salir a la luz? Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros y menos comentados de su vida. Esos que la prensa rosa evitó tocar por miedo o conveniencia, esos que involucran nombres poderosos, traiciones familiares y luchas internas que la convirtieron en la mujer fuerte pero marcada que es hoy. No es solo una biografía, es una confesión cruda que te va a dejar sin aliento. Si quieres que este canal siga destapando historias reales que nadie más se atreve a contar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada suscriptor nuevo nos ayuda a crecer en este algoritmo implacable de YouTube, nos permite llegar a más personas y seguir trayendo contenido profundo y sin filtros como este. Dale like si ya sientes la intriga y sobre todo quédate hasta el final, porque la última revelación, la que María Sorté soltó entre lágrimas en su entrevista más reciente, es la más impactante, la que cambia completamente la percepción que teníamos de ella y que nadie esperaba. No te vayas, porque lo que viene es mucho más fuerte de lo que imaginas. Desde los polvorientos caminos de Camargo, Chihuahua, donde el sol quema la tierra y los sueños parecen demasiado grandes para un pueblo pequeño. Nació el 11 de mayo de 1955, una niña que llevaría el nombre de María Harfuch Hidalgo, hija de José Harfuch Estéfano, de raíces libanesas que trajeron consigo esa tenacidad inquebrantable, y de Celia Hidalgo, una mujer fuerte que crió a sus hijos con mano firme y corazón abierto. La infancia de María no fue un cuento de hadas. Creció en un entorno modesto, rodeada de hermanos, aprendiendo desde temprana edad que la vida exige esfuerzo constante, que nada llega servido en bandeja de plata. Sus padres le inculcaron valores profundos, la fe católica que más tarde sería su ancla en las peores tormentas, pero también la música corría por sus venas. Esa pasión por cantar que la hacía destacar entre los niños del pueblo. Ya de adolescente soñaba con ser doctora, con curar cuerpos y almas, pero el destino tenía otros planes, más brillantes y más crueles a la vez. Un día, en un festival local, su voz resonó con tal fuerza que un compositor reconocido, Ernesto Cortázar, la escuchó y decidió apostar por ella. Así comenzó todo. Viajes a la Ciudad de México, audiciones, noches de insomnio preguntándose si valía la pena dejar atrás la seguridad del hogar por un mundo desconocido y competitivo. María era tímida, reservada, pero cuando cantaba se transformaba. Su voz llenaba los espacios y conquistaba a quien la escuchara. Grabó sus primeros discos, participó en festivales internacionales representando a México, y poco a poco, su nombre empezó a sonar en la radio. Pero la actuación la llamaba con más fuerza. Debutó en teatro, luego en cine con pequeños papeles, hasta que la televisión la atrapó por completo. En aquellos años 70, cuando la industria de las telenovelas mexicanas explotaba como nunca, María Sorté, nombre artístico que adoptó para sonar más accesible, más cercano al público, se convirtió en una promesa que rápidamente cumplió. Su belleza natural, esos ojos expresivos y esa capacidad para transmitir emoción pura la hicieron perfecta para roles dramáticos, pero detrás de la cámara ya empezaban a gestarse las primeras sombras, la presión de mantener una imagen intachable, las envidias del medio, los productores que exigían más de lo profesional. Ella aguantaba todo en silencio, porque sabía que cualquier queja podía costarle la carrera que tanto le había costado construir, y mientras su estrella ascendía, su corazón comenzaba a latir por alguien que cambiaría su vida para siempre, alguien proveniente de un mundo completamente distinto al suyo. Un mundo de poder político que traería consigo luces cegadoras, pero también oscuridades profundas. Cuando María conoció a Javier García Paniagua, todo pareció sacado de una de sus propias telenovelas. Él, hijo de un poderoso político del PRI, hombre carismático, influyente, acostumbrado a moverse en círculos de alto nivel. Ella, la artista sensible que venía de raíces humildes. Se enamoraron intensamente, contra todo pronóstico, y prontos, decidieron casarse en una ceremonia íntima pero cargada de significado. Javier le dio estabilidad,
un apellido ligado al poder, pero también la introdujo en un universo donde las apariencias lo son todo y los secretos pesan toneladas. Tuvieron 2 hijos, Adrián y Omar, 2 varones que se convirtieron en el centro absoluto de su existencia. María redujo temporalmente su ritmo de trabajo para dedicarse a la maternidad, algo poco común en aquella época para una actriz en ascenso. Pero ella lo hizo, sin dudar, porque para ella la familia era sagrada. Sin embargo, el matrimonio no estuvo exento de tensiones. La vida política de la familia García Paniagua estaba llena de rumores, de acusaciones veladas sobre corrupción y vínculos dudosos que salpicaban incluso a los más cercanos. María, que siempre había sido discreta, se vio obligada a navegar esas aguas turbias sin hacer olas, sonriendo en eventos públicos mientras en privado se preguntaba cuánto sabía realmente, cuánto podía soportar. Javier falleció años después, dejando un vacío enorme y muchas preguntas sin respuesta, preguntas que María guardó celosamente durante décadas. La viudez la golpeó fuerte, pero ella siguió adelante por sus hijos, convirtiéndose en madre y padre al mismo tiempo, protegiéndolos de los reflectores pero también de las sombras heredadas. Omar, el menor, heredó el carácter fuerte y decidió seguir el camino de la seguridad pública, escalando hasta posiciones de alto riesgo, mientras Adrián eligió una perfil más bajo. María los veía crecer con orgullo inmenso, pero también con un miedo constante que pocas madres famosas admiten, el temor a que la fama o el apellido les trajera consecuencias impredecibles. Y esas consecuencias llegaron de la forma más brutal posible, poniendo a prueba toda la fortaleza que María había acumulado a lo largo de los años. El éxito profesional de María Sorté alcanzó su punto más alto en los años 80 y 90. Protagonizó telenovelas que marcaron época, como Colorina junto a Lucía Méndez, donde interpretó personajes complejos, mujeres fuertes que sufrían pero nunca se rendían, papeles que parecían reflejar su propia vida sin que el público lo supiera. Trabajó con los grandes, Ernesto Alonso, Valentín Pimstein, productores legendarios que la valoraban por su profesionalismo absoluto. Cantó temas que se convirtieron en clásicos, llenó teatros, recibió premios, viajó por Latinoamérica siendo recibida como una reina. Pero detrás del glamour había sacrificios enormes, jornadas de grabación de 16 horas, separaciones temporales de sus hijos, presiones para mantener un cuerpo perfecto cuando ya era madre, rumores constantes sobre supuestos romances que nunca existieron, pero que dañaban su reputación. María aprendió a blindarse, a sonreír aunque por dentro se estuviera rompiendo, porque sabía que cualquier signo de debilidad sería usado en su contra. En una ocasión, durante la grabación de un programa unitario, sintió dolores intensos, que ignoró por no detener la producción. Horas después, sufrió un aborto espontáneo en pleno set, sola en un baño mientras el equipo seguía trabajando afuera. Guardó el dolor en silencio durante años, porque admitir vulnerabilidad era un lujo que las actrices de su generación no se permitían. Ese episodio marcó un antes y un después. Empezó a cuestionarse si valía la pena tanto sacrificio, si la fama compensaba el vacío emocional que sentía crecer dentro de ella. Y entonces llegaron las pérdidas. Familiares en cadena, primero su madre, luego su hermano, en cuestión de semanas, dejándola con una sensación de abandono que la hundió en una depresión silenciosa. María se refugió en la fe, en la oración diaria, pero también en el trabajo obsesivo, porque parar significaba enfrentar el vacío. Sus hijos eran su motor, pero incluso ellos enfrentaban sus propios demonios heredados del apellido paterno. El 26 de junio de 2020, el mundo de María Sorté se derrumbó por completo cuando recibió la llamada que ninguna madre quiere recibir. Su hijo, Omar García Harfuch, había sufrido un atentado brutal en plena Ciudad de México, orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, con decenas de sicarios, cientos de balas, una emboscada planeada para eliminarlo. Omar sobrevivió de milagro, protegido por su escolta y por lo que María siempre ha llamado intervención divina. Pero las imágenes de la camioneta acribillada y la sangre en el asfalto perseguirían a María por siempre. En esos momentos de angustia infinita, esperando noticias en el hospital, revivió todas las pérdidas anteriores, todos los miedos reprimidos. ¿Valía la pena haber entrado en ese mundo de poder a través de su matrimonio? ¿Era esa la herencia que le había dejado Javier? María habló poco en público entonces, pero en privado lloró como nunca, cuestionando decisiones pasadas, sintiendo culpa por haber expuesto indirectamente a sus hijos a ese peligro. El atentado no solo marcó a Omar, que continuó su carrera con más determinación, sino que transformó a María. Se volvió aún más reservada, más protectora, pero también más consciente de su propia mortalidad.
A eso se sumaron problemas de salud propios. Aunque siempre ha cuidado su imagen, enfrentó enfermedades que la obligaron a ralentizar el ritmo, a aceptar que el cuerpo ya no responde como antes. Rumores falsos circularon años después, en 2025, afirmando que había sido secuestrada, obligándola a salir públicamente a desmentirlos, mostrando una vez más esa fortaleza que la caracteriza, pero que también la agota. Y en medio de todo eso, decidió regresar con fuerza a las telenovelas, protagonizando Las hijas de la señora García. Un éxito rotundo que le valió premios y el reconocimiento de nuevas generaciones, demostrando que a los 70 años seguía siendo relevante, poderosa, capaz de llenar la pantalla con su sola presencia. Pero fue precisamente al cumplir 70 años, en 2025, cuando María Sorté sintió que ya no podía callar más. En una entrevista profunda y emotiva con Jordi Rosado, abrió el corazón como nunca antes, habló del aborto que sufrió en silencio, de cómo siguió grabando con el alma rota, reveló el terror vivido durante el atentado a Omar, cómo sintió que Dios le devolvió a su hijo pero también le quitó parte de su paz, confesó las tensiones de su matrimonio con Javier García Paniagua, las sombras políticas que siempre la inquietaron, pero que nunca comentó públicamente por lealtad y por miedo. Admitió que hubo momentos en que pensó en retirarse para siempre, que la fama le cobró un precio altísimo en felicidad personal. Habló de las pérdidas de su madre y hermano que la dejaron tambaleándose, y de cómo la fe fue lo único que la mantuvo en pie. Incluso tocó temas delicados como el apellido Harfuch, por qué decidió dejarlo atrás profesionalmente, y cómo el peso de ciertas herencias familiares la marcó más de lo que la gente imagina. No fueron acusaciones directas, pero sí confesiones que dejaron entrever dolores profundos, resentimientos guardados, personas a las que quizá nunca perdonará del todo aunque no las nombre. Esa entrevista fue un terremoto. Por primera vez, la María Sorté intocable mostró grietas, lágrimas genuinas, una humanidad que la hace aún más grande pero también más vulnerable. Y la revelación más chocante, la que dejó al público en silencio absoluto, fue cuando admitió que durante años cargó con la culpa de haber elegido un amor que trajo consigo tanto peligro, que se preguntó si su vida habría sido más tranquila sin ese matrimonio, sin esa exposición al poder que casi le cuesta un hijo. No fue una acusación. Fue una confesión liberadora, un «ya no puedo callar más», que resonó en millones de hogares. Hoy, en enero de 2026, María Sorté vive con la serenidad que da haber sobrevivido a todo. Sigue activa, disfruta a sus nietos, mantiene su fe como brújula, y aunque habla de un posible retiro si su salud lo exige, su legado es innegable. Es la prueba viviente de que detrás de las estrellas hay mujeres de carne y hueso que sangran, que dudan, que resisten. Su verdadero legado no son solo los premios o las telenovelas inolvidables, sino la inspiración que da a quienes han sufrido en silencio. Hablar cuando ya no se puede guardar más, perdonarse las decisiones pasadas, abrazar las cicatrices como parte de la historia propia. María Sorté ya no calla, y esa es su mayor victoria. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo pegado hasta el final, no te vayas sin dejar tu like. Cada uno cuenta para que YouTube recomiende este contenido a más personas que necesitan escuchar verdades así. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este canal existe gracias a ustedes y queremos seguir destapando vidas reales con la profundidad que merecen. Comparte este video con alguien que admire a María Sorté o que necesite recordar que incluso las figuras más fuertes han pasado por infiernos silenciosos. Tu acción directa ayuda a que historias como esta lleguen más lejos y toquen más corazones. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.